Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, empezando hoy con libro. Empezamos un nuevo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos estiró un poquito el finalizar Juan, pero ya lo logramos. Así que si no se vieron, pues aquí en nuestro canal pueden ver la lista de reproducción de ese libro, el libro de Juan, la colección de evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan ya finalizada. Y empezamos, por lo tanto, como una nueva sección del Nuevo Testamento, ¿no? Y es lo que acontece después de la resurrección de Yeshua. ¿Qué pasa cuando el Mesías vino y se fue, ¿no? ¿Qué pasó cuando se fue? ¿Qué acontecimientos dieron, se registran en la historia y dieron lugar al mayor movimiento quizás que ha existido en todas las épocas? El movimiento, digamos que ideológico o de el deseo de descubrir al Dios de Abraham. Y es un movimiento que persiste hasta el día de hoy, que se ha mm, integrado o ha cogido, digamos, diferentes caminos en los cuales surgen, eh, digamos que religiones, ¿no? Como son el cristianismo, el catolicismo, mesianismo, muchas religiones y muchas doctrinas, muchas sectas, muchas formas surgen y evolucionan a partir de lo que vamos a empezar a estudiar aquí con los apóstoles. Más que con lo que dijo el Mesías, que fue quien realmente como que germinó la palabra que se había sembrado desde antes, o, o quien fue sembrado. Y los apóstoles hicieron un trabajo muy importante a la hora de esparcir ese conocimiento del Mesías, ¿no? Y que diera fruto, un fruto tan grande y tan evidente, que han pasado más de 2000 años y aquí seguimos queriendo descubrir qué fue lo que dijeron estos hombres, qué fue lo que testificaron y por qué eh, el Mesías, Yeshua, ha venido a ser nuestro maestro, ha venido a ser nuestro líder, nuestra guía, nuestra luz y el camino que hemos escogido para acercarnos a Dios. Así que les agradezco a todos por acompañarnos, por disponer sus corazones, su tiempo y su comprensión, su entendimiento para esto. Así que sin más, vamos a orar y que el Señor nos dé la sabiduría para entender los misterios que se consignan en este libro especial. Padre, te doy gracias por tu presencia en nuestra vida, por instruirnos, Señor, y enseñarnos, por recordarnos, Padre, el propósito, la misión que hay detrás de todo lo aprendido. Te agradezco por las palabras que has instruido a tus hijos, Señor, que has confirmado en tu palabra, Señor, por medio de tantos hombres que pusieron su vida, Señor, como mártires, como testigos, como hombres y mujeres, Señor, que abandonaron su propia vida, Señor, por servirte a ti. Te agradezco por ese hallazgo, por esa uh, parte que tenemos en ellos para aprender, Señor. Instrúyenos y guíanos en tu palabra. En el nombre de Yeshua te lo ruego. Amén. Bueno, un saludo para los que se conectan, para los que están ahí pendientes de estos videos. No olviden que pueden compartirlos, que pueden darle un like y que sus comentarios también son muy bienvenidos. Sus preguntas, todo lo que quieran decir, que se haga en respeto y en un sentido obvio a lo que se habla, pues tiene lugar con nosotros. Así que muchas gracias a todos también. Este video está dedicado a mis hijos para el día que los descubran. En el libro para leer Hechos tenemos que remitirnos a Lucas, porque Hechos de los Apóstoles realmente es como un tomo 2 del libro de Lucas. De hecho, se cree que
que estuvieron unidos alguna vez, que fue más que unidos, se trataba de una segunda toma, es decir, una secuela del primer tomo, pero que posteriormente mm, con aquellos que, digamos, decidieron el orden del canon bíblico, pues lo separaron, dejando uno para los evangelios y dejando Hechos de los Apóstoles como un libro, digamos, posterior, o sea, una reagrupación, ¿vale? Pero realmente todo apunta a que son del mismo autor. Lo digo es porque en el libro de Hechos no se menciona que Lucas sea su autor, pero el estilo, la manera y la dedicatoria del libro hacen pensar que sea Lucas. Por lo tanto, es importante remitirnos un instante a Lucas y recordar la particularidad del escritor, ¿no? Veamos qué dice Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado, no olviden tener siempre sus Biblias para, para poder, digamos, que tener una sincronía con lo que se estudia y no simplemente eh, como que asumir que todo lo que uno escucha por internet ya tiene su sello de certificado y de veracidad, ¿no? Siempre es importante que uno tenga la responsabilidad de consultar por uno mismo, de buscar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice entonces Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Ok. El libro de Lucas tiene una dedicatoria y nos muestra para quién fue escrito. Ya cuando hicimos la introducción del libro de Lucas se habló de este Teófilo, pero vamos a ir ahora al libro de Hechos. Tengan ahí en cuenta lo que se leyó. Y en el libro de Hechos vean cómo inicia. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, perdón, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una coherencia total de las dos cartas, de cómo arrancan, ¿cierto? De su dedicatoria. Lo que pues, no es muy difícil asumir eh, que sí se evidencia que es la firma de Lucas. Y que como él mismo lo menciona, este sería el segundo tratado o la segunda parte del libro de Lucas o de los libros de Lucas, ¿sí? ¿Quién le puso Lucas o Hechos de los Apóstoles? Pues los editores posteriores. Pero realmente podríamos decir que es el segundo libro de Lucas, así de sencillo. Nos da otra evidencia esto, y es esta lectura que nos podría hacer pensar de cuándo fue escrito el libro. ¿Qué piensan ustedes de estas dos dedicatorias? ¿Cuándo podría, en fecha o en tiempo, podría haber sido escrito este libro de Lucas? Estos dos libros. Listo, después de Yeshua. ¿Qué más? Y entonces, ¿pero qué? ¿Qué más? Pero, ¿qué más? Esto nos dice mucho. ¿Al final de qué? Antes de la destrucción del templo. ¿Por qué sabemos que fue antes de la destrucción del templo? Porque no se mencionó. Si es un historiador y no menciona el evento más, uno de los más importantes, pues
es porque no lo vivió, ¿cierto? Entonces está antes del año 70. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Mm? Que fue posterior a qué? A la vida de los apóstoles. Porque ya tenía el haber de todo el trasegar de ellos. ¿Sí? O sea, pudo ser contemporáneo a ellos, claro que sí. Pero cuando escribe esto, ya habían acontecido, no necesariamente sus muertes, pero sí sus vidas. ¿Sí? Es decir, en Hechos se logra hablar incluso de los viajes que hizo Pablo. De hecho, ahí es donde tenemos ese testimonio. ¿Por qué? Otra vez, vamos a clasificar a Lucas dentro del marco de libros históricos, ¿no? Lo que pasa en Lucas como en Hechos de los Apóstoles son historias, perdón, son crónicas, se narran de una manera en que como dice él, se esforzó en investigar las cosas que fueron ciertísimas. Es decir, en el capítulo 1 de Lucas decía, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y él dice entre nosotros. ¿Entre nosotros quiénes? Los creyentes. Los creyentes del camino. Los que él ya habla de nosotros como diciendo, pues, nuestro grupo, nuestro combo, los creyentes en Yeshua como tú. O sea, él se está dirigiendo realmente a un hermano en la fe. Tal como nos lo enseñaron los que al principio lo vieron con sus ojos. Así como nos lo enseñaron quién? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron? Testigos. Entonces, ¿qué está haciendo Lucas? Recopilar el origen de la información de sus creencias. ¿De dónde viene lo que creemos? ¿Por qué creer en Yeshua? ¿No? ¿De dónde viene esa información? La historia de dónde proviene. Bueno, Lucas se esfuerza en hacer una investigación contemporánea, que la gran virtud del libro de Lucas. Y es que ya sabiendo que no se lee la instrucción del templo, decimos, este es contemporáneo. Por lo tanto, no es un libro, pues, tan posterior que uno ponga en duda la narrativa. Es tan reciente que las averiguaciones de él eran tipo el periodista soy yo. Iba ¿y usted qué piensa de lo que dijo? Iba directamente a la gente que vivió estas cosas. ¿Sí? Tenía información de muy primera mano, muy primerísima mano. Seguramente él habló con los mismos apóstoles. Bueno, dice que ellos se lo enseñaron a él mismo. O sea, no hubo un líder intermediario. Seguramente Lucas fue y recibió esta información de la misma voz de los apóstoles. Seguramente, ¿no? Pero la ubicación eh, cronológica es un componente de mucho valor para el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, el decir, no es como cuando se narra, por ejemplo, Génesis o el Éxodo. Se narran después de muchísimo tiempo. O sea, quien escribe el libro de esos libros, perdón, lo hace por allá muy seguramente en Babilonia. O sea, mucho tiempo después. Y uno dice, ¿y ahí qué? ¿Cómo sabemos eh, la veracidad de esas narrativas? Es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que la escritura se... ¿Cómo le llaman esto? Se responde a sí misma por la evidencia de muchos otros factores. Pero en este caso hay una contra. Y es el tiempo, que es la mayor de las críticas de la escritura. Fue escrita casi que miles de años después de su narrativa. O sea, cuando narra por allá Adán, quien lo escribe, quien lo escribió me refiero al que dejó el texto, que pudo haber sido, incluso puede ser que no tengamos copias más antiguas, o simplemente no se hacía uso de la escritura, sino la tradición oral de esa narrativa. El caso es que quien lo escribe fue mucho tiempo después. Pues con este Lucas no hay ese inconveniente, porque él fue un testigo incluso de muchos de estos hechos, pero además los confirma con aquellos que fueron enviados con ese propósito. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. ¿Listo? Entonces,
es algo que está muy a favor del libro para abrir el entendimiento, es decir, ¿qué dijo Lucas? ¿Qué dice una persona que vivió en el tiempo de Yeshua y que no era cualquiera? Era una persona estudiada, una persona que le gustaba comunicar la historia, ¿no? Hacía un trabajo periodístico prácticamente, investigativo, de una manera muy, digamos, centrada, la manera en que lo hace, sin especulaciones, sin querer meter, sin pretender meterle doctrina, sino simplemente narrando, contando como fueron los hechos. Porque ¿qué dice? Que transmitió lo que vieron, es decir, son pruebas. O narra las pruebas de lo que vieron los apóstoles. Y dice, también me ha parecido a mí, después de haber investigado con mucha diligencia, escribirte esto, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Entonces también de este Teófilo vemos que era un hombre que ya llevaba tiempo aprendiendo, pero no tenía una historia con el pueblo judío, sino que este fue de aquellos que, digamos, les alcanzó el evangelio por mano de los apóstoles, que es justamente el propósito de la narrativa de estos dos textos. Y es, ¿a quién se le dirige? Por eso cuando leíamos Lucas, recordemos que era un libro que precisaba de datos judíos, ¿sí? Como quien dice, Lucas pretendía, ¿cómo se le dice esto? Instruir, pretendía enseñar y ubicar a Teófilo en los acontecimientos, ¿sí? Por eso Lucas, cuando leemos las narrativas, solo lo mencionamos en algunas de las enseñanzas. Lucas precisa de información que para un judío era común, pero para un romano no. Y por lo tanto es importante ver por qué Lucas lo precisa. Ejemplo, que cuando precisa el nacimiento de Juan Bautista de Yeshua y del servicio en el orden que correspondía para Zacarías. Ningún otro libro hace esas precisiones, solamente Lucas. Lo que demuestra su intención de que un romano, si es que este Teófilo era romano, es muy probable que sí, de que un romano que ni está enterado de nada de eso, ni le importaba en su momento, empieza a comprender quién es el pueblo judío. Es como Josefo, ¿no? Cuando Josefo hace su narrativa, lo hace para un pueblo no judío principalmente. Y por eso precisa de tanta información que para un judío daba por hecho como normal. Eh, bien, entonces Teófilo ya estaba siendo instruido, pero este de pronto dijo, pues yo quiero cerciorarme de que lo que estoy aprendiendo sea verdadero. Pues también pueden estar echando un cuento muy bueno y no darme cuenta. Así que seguramente por eso contrata los servicios de Lucas o no sé cómo funciona, pero Lucas termina aportándole todo esto. Ahora sí, volviendo ahora sí o yendo a Hechos de los Apóstoles, arranca de una manera similar, pero entonces vimos que en el libro de Lucas se proponía que contar la vida de Yeshua tal como la vieron los contemporáneos, o sea, lo que vieron y conocieron de Yeshua, de su vida, ¿no? La historia de las cosas que han sido ciertísimas, y aquí hace referencia a Yeshua. Ahora viene Lucas. Ok, pero lo corremos aquí un poquito. En el libro de Hechos, perdón, decía entonces, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Yeshua comenzó a hacer a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, es decir, de su ascensión. Eh, entonces, ¿de qué va a empezar a hablar acá? Pues de lo posterior. Hablé hasta que ascendió. Entonces aquí en el libro de Hechos va a narrar todo lo que aconteció después de su ascensión. Algunos datos rápidos. Todo esto es introducción. No hemos empezado a estudiar como tal el texto del libro. Otros datos rápidos. El aporte de Lucas al Nuevo Testamento es el mayor de todos los escritores. La sumatoria de textos entre el libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles en volumen hace casi que una cuarta parte del libro de
de, del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. ¿Sí? Entre una tercera y una cuarta parte lo escribe Lucas, lo que hace que sea un volumen importante y un aporte muy significativo, pues él no se centra en la doctrina, sino se centra en el contexto, la historia, qué pasó, ¿no? Porque si no estuviera de por medio el libro de Lucas, sería muy difícil conectar a un Pedro con un Pablo, o sea, a los textos, de un Efesios con un Romanos, a un Apocalipsis con, y esto como, y quién, o sea, muchos libros no tienen autor, o sea, no dice qué autor los pone, ¿no? Pero al estar hechos de los apóstoles es como trazar un mapa y decir, bueno, aquí podemos ubicar este y este y este y este, porque hay una interconexión evidente, muy evidente. Entonces el libro de los hechos es muy importante para el que quiere aprender qué dijeron los apóstoles, por qué lo dijeron, en qué contexto lo dijeron y por qué hay cartas para romanos, para gálatas, para los efesos, para los corintios. O sea, ¿por qué se menciona un poco de cartas ahí como, pues Hechos de los Apóstoles nos ayuda a conectar todo el Nuevo Testamento de una manera muy clara y como dice él, muy cierta. Que aquí confirma, no sé lo que usted decía. En el primer pedazo dice, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Yo creo que le está hablando del libro de Lucas, Sí, sí, ¿cierto? sí, eso es Está diciendo como, eso en es la lo que primera mencionaba. parte Ajá. hice esto y en la segunda voy a hablar de esto. Correcto. Yo sé que hablo de eso, pero yo escuché. Confirmado. Esa es una segunda confirmación. Bien, bien. ¿Qué dice entonces? Ahora sí, volviendo, empecemos nuestro estudio del día de hoy. Ah, una última particularidad. El libro de Hechos de los Apóstoles es el libro que más veces menciona al Espíritu Santo. Yo en lo personal espero comprender mucho más este asunto del Espíritu Santo en los estudios que hagamos del libro de los Hechos. En esta congregación tenemos siempre la o resaltamos la importancia de, como dice Pablo, siempre transformar nuestra mente por medio de la renovación en la manera que entendemos. Es decir, que siempre estamos aprendiendo en nunca dar nada por sentado como ya tenemos la verdad absoluta de cualquier cosa. Eso es sumamente arrogante. Al contrario, con humildad siempre nos proponemos entender cada libro que empezamos como un descubrimiento, porque lo es, y uno empieza nuevamente a hacer esto, ¿no? A reconectar las cosas, a decir, ahora comprendo tal pasaje, o este no lo entendía tan bien, pues aquí tengo una nueva luz. Y en el libro de Hechos se menciona, un segundito, se menciona al Espíritu más de 50 veces, lo que es un dato muy importante, muy relevante para justamente también redescubrir, discúlpenme, redescubrir este conocimiento, así como hicimos con los evangelios para redescubrir al Mesías. Digo redescubrir porque llevamos tantos años, tanto tiempo aprendiendo, conociendo las Sagradas Escrituras, que llega al punto en que uno siempre se siente como que ya aprendió lo suficiente, pero no. Ahí es donde está lo bonito de todo esto. Y es que uno aprende, reaprende, descubre, redescubre cosas. Así que es por eso que el título del capítulo 1 que en la Reina Valera le dan es la promesa del Espíritu Santo. El enfoque principal con que inicia el libro de Hechos es con el Espíritu Santo. Como terminaba prácticamente el libro de Juan. O sea, es lo bonito de esta conexión. Aunque no es Juan el que escribe Hechos, sí están hablando lo mismo, ¿no? Lucas empieza por donde termina el libro de Juan y es hablando de la gran comisión. Obviamente también Mateo, Marcos y Lucas hablan al final de esta gran comisión, pues es un evento que es común en estos, pero es importante empezar desde ahí, ¿no? Empezar desde ahí. Por lo tanto, entonces, ahora sí,
vamos a empezar a hacer la lectura. Bueno, capítulo 1 dice, ahora sí vamos al verso a ver. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Aquí hay algo ya de entrada que hay que resaltar, más allá de lo que hemos mencionado, que es el libro de Lucas, el primer tratado, es, como le dice Lucas, ¿no? Muy interesante y muy acertado lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. La importancia de que nuestras palabras confirmen nuestros hechos y no, y no que al contrario nuestros hechos borren lo que dicen nuestras palabras, que eso se le llama que predica pero no aplica, ¿no? Hipócrita, falso, ¿no? Aquí al contrario es un hombre completamente correcto, congruente, ¿no? Que todo lo que hacía evidenciaba la autoridad de sus palabras. Por eso dicen, era un hombre lleno de autoridad. ¿De dónde proviene su autoridad? Pues sus hechos evidenciaban que era un hombre con autoridad. Así que lo narra muy bien. Lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. No era un palabrero, un predicador meramente, no. Era un hombre lleno de poder y de espíritu para hacer lo que hacía, en la manera que lo hacía, con la autoridad que lo hacía. Ese es nuestro Yeshua. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, en el primer tratado, habla de eso, hasta el momento que he recibido. Veamos cómo finaliza el libro de Lucas entonces, Lucas 24, y dice, em, no, desde el 23, vamos al capítulo 23. Ah, no, sí, espéreme. No, 24, perdón. 24, en el versículo 44. Este es el pasaje en que él se les aparece, ¿cierto? Allí en el mar, en el que lo leímos esta semana, con el cierre de Juan, que se les aparece y y prepara unos peces, ¿se acuerdan? Que Pedro se pone la bata porque la ropa porque estaba pescando prácticamente que desnudo, en calzoncillos. Y se puso ahí rápidamente su túnica y se tiró al mar, nadó, llegó hasta donde Joshua, que estaba como a 100 metros, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo leímos recientemente en Juan. Es ese mismo momento. Entonces dice que en el 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicara su nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es justamente el pasaje clave donde se conecta eh, Hechos. Es de aquí desde donde se ancla y continúa. Los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Elohim. Amén. Así termina el libro de Hechos. De Lucas, perdón. Entonces, ¿qué se menciona aquí importante para destacar? Que Yeshua, cuando se les aparece en sus múltiples apariciones que hace luego de su resurrección, él les dice cómo, o les cuenta, les expresa y les da la comprensión para entender cómo toda la escritura que ellos tenían en su momento, que es decir, es hasta los profetas, es decir, el Antiguo Testamento o el Tanaj, cómo hablaban de él por todas partes. Él les da la comprensión para entender por qué murió, por qué fue necesario que muriera y que resucitase. ¿Por qué pasaron las cosas como se mencionan? Y él dice, porque así fue escrito en los profetas y en la ley. Así que les da la comprensión. ¿Para qué? Para que esto fuera ¿qué? Predicado. Propósito, ¿no?
de que Yeshua se les apareciese y les explicara las cosas, que ellos pudieran compartirlo, que lo anunciaran y anunciaran por lo tanto en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados al mundo, ¿no? A todas las naciones. O sea, ya les dice, los envió para que anunciaran este conocimiento, este mensaje. ¿Por qué? 48, porque vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra que aparece aquí para testigo, que se va a mencionar también bastantes veces en el libro de Hechos, unas 30 veces se ha mencionado el término testigos, corresponde o es lo que con el tiempo se tradujo a la palabra mártir. ¿Mm? Mártir. La palabra mártir se tiene como origen en la palabra griega eh, de testigo. ¿Por qué? ¿Por qué evolucionó de esta manera? Porque estos no solamente fueron testigos, sino fueron testigos que por causa del testimonio llegaron a morir. Y ahí viene la pregunta, una pregunta que escuché a algún predicador que no recuerdo quién fue, pero decía, usted puede dudar del Nuevo Testamento, usted puede dudar de Yeshua, pero respóndame esto, ¿quién está dispuesto a morir por una mentira? Y no, listo, uno dice una persona con tal de su terquedad y quedar bien, pero tantas personas que atestiguan haber visto, que históricamente se puede comprobar que son contemporáneos, todos estarían dispuestos a morir por una mentira, refutándola hasta el último día, perdiéndolo todo, viviendo de la manera que les tocó a estos. ¿Por, ¿por qué? ¿Qué ganaban ellos? Porque les digo, ese título de mártires que tenemos hoy como concepto no es algo que nadie quiera tener. O sea, es nadie, más bien, no es algo que nadie quiera vivir. ¿A quién le gustaría ser apedreado, mutilado, crucificado, eh, degollado, insultado y todas las cosas que vivieron los apóstoles? ¿Quién alza la mano para decir yo las quiero vivir? Difícil, ¿cierto? De pronto en teoría uno dice, pues yo lo haría por causa de mi Mesías. Claro, claro que hay gente que puede decirlo así. Pero de ahí a que pase como un hecho real, ¿no se molesta uno cuando la gente habla de uno? Hasta ahí queda. Hasta ahí queda. Que uno termina diciendo, no, pero es que uno alega ahí. Y uno dice, carreta. Carreta que yo estoy dispuesto a que me quiten mis tierras, me maten mi familia. Es que a ellos les tocó bien duro, o sea, bien pesado. Ahí viene el título de mártir que llevan con mucho honor y con mucha gloria. Porque esa era su gloria, como dice Pablo. Pues yo, todo esto que me ha pasado, lo tengo por gloria, ¿no? O sea, esta es mi gloria. Reconocer hacia el Mesías. Como cuando él habla de que de los apóstoles él es el menor. Y sin embargo ninguno había vivido lo que él había vivido, ¿no? Preso muchas veces, pasó naufragios, azotado, puesto en cárceles, en prisiones, pasó hambres, pasó de todo. Él dice, pues esta es mi gloria, porque lo hago por causa del Mesías. Es decir, si con este dolor y esta vergüenza es predicado al Mesías, él dice, pues esa es mi honra, ese es mi orgullo, esa es mi alegría. Suena de pronto jactancioso y hasta loco, hasta ¿cómo le dicen? Se me olvidó el término. A la gente que le gusta que le peguen. Hasta masoquista, ¿verdad? Arrogante puede sonar. Pero fuera de ese concepto que queramos darle, es que es la verdad. Es que después de haber conocido al Mesías, a la manera que ellos los conocieron, teniendo esa misión de por medio, si hay amor por él, lo vale todo. Y hoy en día, ¿será que no? ¿Será que ya no? Pues yo espero que el libro de los Hechos nos ayude a reconectarnos con eso. ¿Será que ha muerto el Evangelio? ¿Será que estamos simplemente enseñando historias de antaño, queriendo hacerlas ver como vigentes y ya? ¿Ya que es una pelea que ya se perdió hace tiempo? El libro de los Hechos nos va a ayudar a reconectar esto y espero que a todos nos avive
ese fuego que alguna vez hubo. Y si no, pues lo inicie. Un fuego en el cual nos vamos a dar cuenta que es que ellos, si ahorita parece inexistente o muerto esto, pues ellos no la tenían más fácil. Pues ellos dieron mucho fruto. Y vale la pena preguntarnos, ¿acaso el fruto ya no se pide? ¿Ya no hay quien busque por el fruto de su era, de su vid? Pues el Altísimo, quien nos ha ordenado y nos ha instruido muchas cosas, pues sigue aún, o es que él tiene fecha de caducidad. Como dice la película por ahí, Dios está muerto, ¿acaso? Pues creo que ese es el propósito del libro de los Hechos y lo que se viene aquí en adelante. Por lo menos en lo que es el libro de Hechos y el libro de Primera de Juan, son libros que son dados para el creyente, para el que dice que cree, y le pone a confrontarse acerca de su fe, redescubriéndola. Porque esa es la intención, mis hermanos. Ese es nuestro propósito con este libro, y no solo para ustedes, sino para nosotros. Porque, insisto, somos tan humanos como ustedes, y es para mí un deseo siempre mantener viva mi fe, pero no como una creencia que me impide ver más allá, ¿sí? Que me impide ver más de lo que está, sino al contrario, como una hambre y sed de fe, de la palabra que el Señor ha dado, ¿no? Como decía por ahí, como decía por ahí un escritor, con la creencia, decía por ahí un escritor, con la creencia se muere el conocimiento. Porque cuando tú crees, pues ya creíste, pues ya no quieres conocer nada más, ¿no? Que no nos pase eso, que nuestra fe no sea matar el conocimiento, sino al contrario, que nuestra fe venga por el conocimiento. Como dice la escritura, que la fe viene por el oír. Ese es el problema, ¿no? Que a veces la gente lo tiene al revés, o podemos nosotros tenerlo al revés. Ya tengo fe, ya escuché, ya lo que fue. O sea, no hay espacio para oír nuevamente. Y en este caso, no es oír corrientes, ni doctrinas humanas, ni nada de esto, sino oír al dador de la fe. De donde se supone que tenemos la fe, el origen de la fe, de nuestra fe. Así que vamos a nuevamente oír, aprender, conocer, para redescubrir lo que creemos y entonces no ser clasificados como unos creyentes sin conocimiento. Cosa que sería terrible. Porque nuestra creencia debe ser aportada por lo que conocemos y no y no por un mensaje, digamos, que vano. Así que continuemos. Decía que fue recibido arriba, ¿no? Dice Lucas, que capítulo 1, volvamos al versículo 2. Yeshua, después de haber dado Hechos, ay, perdón, está aquí loco. Estamos locos, Lucas. En Hechos 2, ¿no? 1, 2. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles son estos mandamientos que da? Ir y hacer discípulos, ¿no? ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, es que esto es lo importante. De pronto, Lucas no precisó tanto, pero es que hay más escritores. ¿Y qué dijo Mateo? ¿Y qué dijo Marcos? ¿Qué dijo Juan? ¿No? Entonces, leamos, porque es que esto es un mandamiento. Es decir, son cosas que tenemos que tener presentes. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Después el Señor, que dijo estas cosas, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Chévere, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la gran comisión, el gran mandamiento? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
sabiendo que el que creyere y si se bautiza también, o sea, si evidencia públicamente su purificación, su creencia, pues accede a la salvación, ese propósito de salvación. Leamos también lo que termina diciendo el libro de Mateo, por favor. Entonces vamos a Mateo capítulo 28, 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos se dudaban. Y Yeshua se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué les ordenó que se predicara? En Marcos dice el Evangelio. En Mateo, ¿qué dice? Que guarden, que practiquen, que obedezcan, que todas las cosas que he mandado. Todas las cosas. Ese es el Evangelio. Es importante recalcar eso. El Evangelio que tienen que predicar aquí no dice sobre mi muerte y resurrección. O que prediquen sobre, no sé, digamos un tema particular. Sino dice todo. Todo lo que he mandado. Que lo guarden, que lo practiquen. Es muy importante que Yeshua mencione esto. Porque como dice el apóstol, no serán los oidores los que sean justificados, sino los hacedores, ¿no? Así que en la obediencia, dice Yeshua, el que ¿qué? ¿Cómo fue que usted lo mencionó, compita? Se me olvidó. Que decía que hace su voluntad. ¿Cómo era? No, se me olvidó un texto. Bueno, que él dice que prácticamente que sus discípulos son los que hacen su voluntad. Los que son de él son los que hacen su voluntad. El que le ama, mi palabra guardará. Es ese. El que me ama, dice Yeshua, quien me ama a mí, mi palabra va a ser. Es la guardará, ¿no? Y la cita que siempre referimos, que dice Yeshua, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí dice que ¿a quién le dijo eso? A los judíos que habían creído. A los que creen. ¿Qué? Pues háganle, ¿no? Guarden mis palabras. Esa es la evidencia que somos sus hijos y que la verdad está en nosotros. Así que esos son los mandamientos que dice aquí Lucas, que dice Yeshua. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Una gran comisión, y es ir y predicar este evangelio haciendo discípulos. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Es un dato importante también. Porque nos muestra que Yeshua no solamente les instruyó un conocimiento, digamos, doctrinal, sino también les dio instrucciones de tipo, sí, ritual y técnico, ¿no? De procedimiento, de cómo se debían hacer las cosas, qué debían hacer. Les dice cómo hacerlo, hasta dónde ir, ¿no? Les dice, empiecen en Jerusalén hasta Samaria y los confines de la tierra. Les da instrucciones de cómo le debían hacer, y aquí se menciona muy por encima, pero es muy seguro que Yeshua les haya dado con mayor precisión las instrucciones que como apóstoles debían hacer. Una gran, como dice ahí, gran comisión. Algo muy importante y que tenían que hacer de una manera pues responsable, porque el Mesías se iría. Por eso les dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Háganle. ¿Cómo así hasta el fin del mundo? Sí, hasta los confines de la tierra donde les dije que fueran. O sea, ellos tenían que valorar estas palabras porque la instrucción de Yeshua era muy amplia, muy generosa, muy grande. Y es que no se conformen con predicarle a su vecino, a su amigo. No, vaya hasta el último rincón de la tierra predicando este evangelio. ¿Cuál evangelio? Todas las cosas que Yeshua había ordenado que guardasen, las hicieran. Les doy un ejemplo de una que usted dice, bueno, es que no menciona la ley. Bueno, dice, les voy a leer un pasaje y ahí para que lo enmarque y con eso sabe si lo tiene que hacer. Pero sí, también puede ser. Ay, me duele la espalda. Veamos este que está en Mateo 5:17.
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para confirmar, para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Yeshua. ¿Qué leímos? Que todo lo que había dicho lo guardasen. Eso incluye esto. Eso incluye cuidado con no menospreciar los mandamientos. Cuidado y gánate un lugar, o sí, prácticamente, hazte un lugar en el cielo. ¿Cómo? Teniendo fe para obedecer, ¿no? Teniendo fe para obedecer. Eh, y un último, que está... no sé dónde está. El de que se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Sí me lo voy a buscar? Sí, pero no sé si ya lo pasé. Yo creo que me estoy yendo aquí por los titulitos. Bueno, ahorita me dan un pasaje. Y para que lo tengamos ahí presente, que eso hace parte de, pues de lo que tenemos que hacer. ¿No? Un joven, Cuando hacen el concilio de Jacob y él les dice, más todo lo que digan en la cátedra no se hace. ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué pasaje, compadre? ¿15 qué? No, pero ese no es el que yo digo. Lo que dice el Mesías es, Sí, es que hay todo una lo que que... yo les diga, Sí. No, háganlo, dice... pero Sí. no hagan como Busque la cátedra de Moisés. no, Busque la cátedra de Moisés. pero no sé si Sí. es cátedra. El que me dicen aquí es el de Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad donde le predican en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Pero no, es otro. Bueno, un joven rico se le presenta a Yeshua y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, no? Y el maestro que le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y el joven le dice, pues los mandamientos los he guardado. ¿Cuáles? Pues no cometerás adulterio, no matarás, ¿no? No codiciarás. Dice el Señor, bien has hecho. ¿Y qué estaba leyendo, diciendo este hombre? Pues las palabras que el Señor le dio a Moisés en el monte Oreb, ¿no? Las palabras, las que llaman los 10 mandamientos. Yeshua le dice, bien, ahora ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Comparte tu riqueza. Entonces podrás cumplir verdaderamente la ley, ¿no? Pero Yeshua le dice, ¿qué? Que dijo bien. O sea que sí, la vida eterna también viene desde la obediencia de los mandamientos entregados, ¿no? Mateo 23. Mateo 23. Ah, sí. Dice en el versículo 23:1, entonces habló Yeshua a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, que dice Yeshua, guardadlo. Ya. Ahí ya. Hasta ahí podemos leer y ya tiene ahí para hacer mucho. Todo lo que dice aquí, cuando se sienten a leer, a Moisés. Cuando cualquier persona, quien sea, cualquier persona que sea, que lea a Moisés, todo lo que te diga que mencionó Moisés, dice Yeshua, hazlo. Así que acabo de leer que lo que dice el cierre de los apóstoles, cuando dice en Marcos, ¿no? Todo lo que dijo Yeshua, dijo que lo guardaran, que eso se debía enseñar. Cuando la escritura te enseña acerca de Yeshua, ¿qué te enseña? Lo que él dijo, ¿para qué? ¿Para aprenderlo? No, para hacerlo, para convertirlo en un hecho de vida. Pero sigamos leyendo ahí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ahí se refiere a la ley de Moisés, no, porque ya les acababa de decir que lo hicieran. Entonces, ¿a qué se refiere? A lo que ellos hacían, que era contrario a lo que ellos hacían, que era contrario a lo que decían. De eso es lo que Yeshua dice, pues si te hablan de Moisés, ponle cuidado. Y si realmente lo está leyendo, pues hazlo. Pero conforme a sus hechos, conforme a sus obras, si es hipócrita, es decir, si no hace conforme a lo que leyó, todo lo que le suma o le reste a eso, no lo practiques. Porque en este caso de ellos, no era que le restaran, le sumaban cosas, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, ensanchando sus filacterias, extienden los flecos de sus manos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Que los hombres les llamen rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, que es mayor que todos vosotros. Que el que es mayor que todos vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, conclusión, nuestro maestro Yeshua nos dice, prediquen que se guarde todo lo que él dijo. ¿Y qué dijo él? Cuando alguien se sienta a leer a Moisés, obedece. ¿Listo? ¿Solucionado? ¿Más preguntas sobre ese asunto? Les acabo de decir que un hombre le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida? Y Yeshua le responde, ¿qué dice la ley? Y él le dice, lo he obedecido, le dice, pues has hecho bien. Ahora demuéstralo, amando a tu prójimo y compartiéndole de tu riqueza. Y es donde el otro se rajó, porque pensó que la ley era simplemente no matar a otro. Porque pensó que la ley se bastaba solamente con no codiciar a otra mujer, a una mujer, o simplemente con, mejor dicho, con cosas que son importantes, por supuesto, y que son parte de la ley. Pero pensó que hasta ahí terminaba. Y yo le dice, no, no señor. Esta se evidencia cuando tu fruto es coherente en todas las cosas, en todos los ámbitos de tu vida. Cuando puedes, estás dispuesto a compartir generosamente tu vida con los demás. Así que Yeshua, como siempre lo hemos dicho, él de ninguna manera abole la ley, que de hecho fue lo que acabamos de leer, sino que nos da un estandarte mucho más honesto, más verdadero, más profundo de lo que significa la ley, de lo que debe representar para un creyente. ¿Sabe qué es la ley? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cómo le llaman a la ley? La palabra de Dios. Solamente que es que este es un concepto que ya está tan distorsionado, tan extraño, que pensamos que Dios es un loquito, que dice una cosa y luego se contradice, que está como diciendo cosas por decir. No. La palabra de Dios es verdadera, que convierte el alma, dice por ahí un salmo. Es verdadera, es completa, es verdad. Entonces, cuando entendemos qué es la palabra de Dios, aprendemos a leer con más respeto y con más, le damos más valor, ¿no? No la reducimos simplemente para estar peleando contra ella. Ese es como el hijo que quiere evadir sus responsabilidades en la casa de lo que le ha hecho su papá. Bien, sigamos. Entonces, versículo 3 del libro de Hechos. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Es lo que acabamos de leer. Se les apareció en diferentes ocasiones. Esta semana fue la lectura del libro de Juan, cómo se les apareció luego de su resurrección en diferentes ocasiones, siendo esta la del mar, que es donde le dice a Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Esa fue la última vez que se les aparece y ahí es donde asciende, pero en unas 3 ocasiones por lo menos se les aparece diciendo que presentando pruebas indubitables y hablándoles acerca del reino, lo que leímos ahorita. ¿Qué es esto de hablar del reino? Sí, vayan y hagan discípulos. ¿De qué? Pues del reino de los cielos. Prediquen este evangelio del reino a todas las naciones, ¿no? ¿Qué les enseñó? Que vayan y prediquen ¿qué?
que hagan lo que él dijo, no que los maestros, el mundo, las filosofías dicen, no, lo que él menciona y que dijo él, cuando alguien lea a Moisés, que sea escuchado y que sea aplicado, pero no a la ligera, sino con entendimiento, con espíritu, con amor. Yeshua nos enseñó a valorar la ley de una manera que no sea simplemente un asunto de mandamientos de hombres, que es lo que dice el profeta, ¿no? Ustedes han vuelto mi voluntad, mis mandamientos, en mandamientos humanos. El conocimiento mío no es más que un mandamiento aprendido y ya, ¿sí? Que, tú haces la voluntad de Dios, ¿sí? Porque pues yo guardo el Shabbat. Y ya, eso es todo. Esa es tu comprensión de toda la voluntad divina. No es más que un hacer y ya. Pues Yeshua nos eleva y nos dice, espérate ahí, espérate tantico. Y vamos a entender cada cosa de la vida. Cada cosa, por pequeña que les parezca a ustedes, está llena de valor. Tiene un propósito, tiene un sentido. Así que con Yeshua, la escritura, pues, deja de estar a blanco y negro. Que ya de por sí en blanco y negro era muy... Es como cuando te presentan la televisión en blanco y negro y dices, uy, impresionante. Que hayan personas ahí moviéndose y se cuenten historias y que haya todo eso bonito. Pero cuando te la ponen a color, pues es un nivel más allá, ¿no? Sin embargo, te está presentando la misma historia. ¿Cómo la hay? Yeshua no te cuenta una historia diferente, te cuenta la misma, pero te la hace entender. Y esa revelación maravillosa que hace Yeshua, Lucas dice, fue dada por el Espíritu. Por eso les digo, vamos a entender en Lucas algo más. Porque aquí decía, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Por el Espíritu. Pero fue Yeshua, ¿sí? Eso es lo bonito que les digo. ¿Cómo así? Pues ahí vamos a empezar con este asunto de Yeshua no solamente les da mandamientos, sino les dice, hay una promesa de mi Padre para ustedes, que la van a recibir pronto. Por lo tanto, no se vayan de Jerusalén. No se vayan porque la van a recibir acá, en Jerusalén. Una promesa de mi Padre. ¿Cómo así de mi Padre? Sí, quiere decir que ya estaba de antes. No era de ese momento. Era una promesa, es una promesa que ya venía desde antes, que ya ahorita leemos. Entonces, ¿qué dice? Que se les presentó con pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas? Sí, pues que era el maestro de verdad y que no era un falso, no era un plagio de Yeshua o era un falso, ¿cómo se le llama esto? Sí, o sea, que era él el que había muerto. Lo digo es porque ellos no le reconocieron. ¿Qué reconocieron de él? Las palabras y las señales, las heridas, ¿no? De sus manos y su costado. Y otras muchas pruebas que él hace. Entonces, versículo 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Lucas dice, oh, no, perdón, Yeshua dice, esto que ustedes oyeron desde tiempos de Juan, que dice, yo bautizo con agua, pero va a venir uno que va a bautizar con Espíritu. Esto se va a cumplir pronto. Se va a cumplir pronto. Así que esperen la promesa de mi Padre, que ya fue mencionada desde tiempos de Juan. Pero vamos a ir incluso un poquito más para atrás. Primero leamos esta que está aquí, que es la que dice Lucas 3:16, ya que es la que él menciona puntualmente. Que dice 3:16. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan de esto? Hemos hecho un estudio hace rato y en varias ocasiones. Es importante el conector y. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
es importante que me centre aquí un instante porque van a decir, no, pero se contradice. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando leímos eso dijimos que el propósito del Espíritu es discernir, ¿cierto? Y que el ser bautizado con fuego, perdón, y que el fuego, aquí que se menciona, representa una condenación. Es decir, no el típico siento el fuego del Espíritu, o sea, me siento bien, con calor, con su presencia, sino está diciendo lo contrario, y es que su fuego ha sido enviado para consumir a todo árbol que no está dando fruto. Pues que por eso es importante ver el conector, que su espíritu está dado para discernir entre lo que tiene fruto y lo que no tiene fruto, donde por medio de ese espíritu se discierne, se sopla, ¿no? El ejemplo que se menciona acá es el agrícola, donde cuando se cosecha el trigo o cualquier grano, tiene su cáscara, ¿no? Como el arroz, ¿no? No sé si han comprado un arroz de pronto en la plaza o algo, o uno de baja calidad, siempre llega con cascarita, algunos llegan con cascarita. O recuerdo que pasaba cuando era niño, llegaban unos arroces ahí se alcanzaba como a filtrar, no se colaba y esa era durita, ¿eh? No era chévere que a uno le salía esa cáscara. Es cuando uno perdía calzas. Entonces, con esa cascarita se cierne, ¿no? Se aventa, el aventador dice acá. Entonces, el ejemplo rápido para que lo recordemos, está la agrícola, digamos que recogió café aquí en el campo colombiano. Aunque no sé si aplique tanto para el café porque no sé si sea tan liviano como el del trigo, ¿no? Es más pequeño. Pero el grano. Ah, bueno. Entonces funciona para varios. Digamos que para el café también. Entonces, ¿qué pasa? Él coge un cernidor, un plato grande, en ese riega todo el grano que quiere limpiar. Y ese está recién cosechado, ¿no? Yo he visto en algunas técnicas, y dependiendo de lo que se esté cosechando, es golpear la rama. Entonces él pasa con digamos, con un platón grande o un balde, y va golpeando y va cayendo la semilla o el fruto, el cereal. Cae, ¿no? Por el mismo golpeteo. Luego, eso que ya se recogió, porque imagínense uno quitando de a granito. Imposible. En este caso, que son el trigo, y eso viene por montón cada mata. Entonces se golpea y ella cae. Y luego eso se lleva a un lugar donde se apila, se agarra por porciones y empieza él a aventarlo hacia arriba. ¿Dónde lo hace? Hay dos opciones: o en un lugar donde haya mucho viento, un momento donde se pueda aventar, o pues hay alguien aventando, ¿no? Entonces ahí cuando busquen por internet van a encontrar dibujitos de cómo se hacía y cómo se hace en algunos lugares donde aún se procede de esa manera, digamos, primitiva. De pronto lo han visto, y estos aventadores de fuego, que es como un acordeón que hacen así y aviva el fuego, esos mismos se utilizaban, sistemas como esos para separar el grano de la cáscara. Entonces lo tira hacia arriba y hay alguien aventando, ¿a ese cómo le llaman? El aventador. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que es semilla cae porque es más pesado, lo más liviano, es decir, la cáscara, la hojarasca, pues se la lleva el viento. ¿A dónde se la lleva el viento? Pues dependiendo de la extensión, se correrá unos metros y allí con el aventar mucho se acumula, luego se barre con un rastrillo, se acumula y ahí viene para qué sirve eso. Para el fuego. Sirve para esa noche estar bien calientitos, sirve para hacer su sopa, es decir, no sirve para nada más que para hacer fuego. ¿Listo? Entonces, el propósito de este bautismo de Yeshua es con espíritu y fuego, con espíritu y fuego. Es decir, que él va a discernir quién tiene fruto y quién no. Y a quien encuentre apto para dar más fruto, como dice un pasaje, que quien esté pegado a él y tenga fruto, dice, mi padre vendrá, lo examinará y si tiene fruto lo limpiará para que más fruto. Pero si no tiene fruto será cortado. No sirve, es un pámpano que no está en él, que no está dando fruto. Así que Yeshua, el bautismo que se menciona aquí, es un bautismo, digamos, verdadero. ¿Cómo así verdadero? Sí, que tú en lo público puedes hacer mil cosas. Es parecido a lo que estuvimos leyendo, estudiando en Hebreos, o que lo mencioné en el estudio no, que les va a mencionar este Shabbat. Está en la grabación que está pendiente para publicarse. Y es
Como el agua te puede limpiar de muchas impurezas, pero jamás te va a poder limpiar tu conciencia. O sea, puedes sumergirte en el mar más profundo, allá, en la, en el, ¿cómo se le llama eso? En la fosa Challenger, que es el 11.000 metros hacia abajo, y no vas a salir con una mente limpia. Tu conciencia, las obras de tu conciencia no te las va a limpiar eso, pero sí la obra del Mesías. Su redención, el precio de su sangre, sí puede limpiarte de eso. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque un espíritu que mora en uno, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, asegúrame que una casa puede ser limpia por dentro cuando jamás has entrado. No puedes. Tiene que haber alguien habitando para que la pueda limpiar. Es así de fácil, ¿no? Así que el Espíritu del Señor, si está en esa persona, puede garantizar una limpieza profunda como acción. Desde el fondo, ¿no? Pues eso es, mis hermanos. Así que cuando les mencioné, el Espíritu Santo no quiere decir que va a consumar a la gente, no. Va a discernir. Para que entonces venga ese bautismo de fuego, que es el que nadie quiere o que nadie debe querer. ¿Por qué? Porque el fuego, de acuerdo al texto de Juan, está hablando de consumir, es un juicio para el que no tiene fruto. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será echado al fuego. Y lo está hablando en el mismo momento de la generación insensata que no quería ir al bautismo en agua. Dice, bautícense, muchachos. ¿Por qué le huyen? Se sienten muy seguros diciendo, tenemos como padre Abraham. El Señor puede levantar hijos de estas piedras si Él quiere. Es el bautismo. Por eso es Yeshua, y eso es importante para que es, como les digo, acá tenemos que aprender, mejorar nuestra comprensión de lo que debemos practicar y hacer. Y hoy en día, el bautismo es algo que es una práctica tan común en las religiones que, que por eso de pronto a veces pensamos que es humano. No, es un mandamiento de Yeshua, que es humano, o sea, que es algo más. No, es algo que Yeshua ordenó y nos dice él, el bautismo es necesario. Y claro, como práctica que aparece de la ley de Moisés, ¿qué? El lavamiento, la purificación. Ustedes no pueden congregarse con personas que anden en inmundicia. Y esto lo hablé en todos los sentidos, incluyendo las impurezas físicas que para todas las épocas sigue aplicando. Teniendo en cuenta que pues el lavamiento es algo que por cultura difiere en todas las culturas, difiere en la manera en que se hace. Pues el bautismo era necesario para todo extranjero que viniese. Desde todos los sentidos, desde el más sencillo de una enfermedad. Él tenía que, si te vas a agregar a nuestra congregación, pasa por las aguas, normal. Pero el tema no es tanto enfocado en eso, sino es en el punto de, en el nombre de Yeshua tú vas a pasar por las aguas. Es decir, esta purificación que vas a hacer, esta representación pública, es de que tú abandonas tu vida anterior como una persona arrepentida, ¿no? Que se acerca al Altísimo. Sin embargo, la promesa del Espíritu va más atrás, ¿no? Va más atrás y podemos ver algunos pasajes que nos recuerdan de esta promesa. Vamos a ver algunos pasajes que están en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. Y en Joel también. Que pues se van a mencionar de hecho más adelantico, sino que es importante que nosotros los tengamos aquí en mente. Bueno, primero vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. 36. Y este tiene como título en la Reina Valera, Restauración Futura de Israel. Leamos desde el 8 y vale rápido, discúlpenme, pero pues, ¿cómo se predica? Pues con palabra, pues ¿para qué más, no? Dice en el 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir, porque aquí yo estoy
por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros, ojo, está hablando en futuro, ¿no? Ezequiel, ¿qué época es? No. Ese otro es. No, este Ezequiel es en la época de Daniel, ¿te acuerdan? En la época de la cautividad. Ujú. Claro, los reyes de Babilonia, el rey de Persia. Aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveréis labrados. Ah, bueno. Multiplicaréis vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente. Yo os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Yahweh. Haré andar a hombres sobre vosotros y a mi pueblo Israel tomará posesión de ti y les serás por heredad y nunca más los matarás. Les matarás sus hijos. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto dicen de vosotros comedora de hombres y matadora de hijos de tu nación has sido, por tanto no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice el Señor. Nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestro pueblo, de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice el Señor. Vino a mi palabra el Señor, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tienda, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia demestosa fue su camino delante de mí. Derramaré mi ira sobre ellos por la sangre de los que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, fueron dispersas por las tierras, conforme a sus caminos, conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, esto es un pueblo de Yahweh y de la tierra que de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo Yahweh, dice el Señor, que yo soy Yahweh, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que de vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. ¿Cómo la ve? Es importante este capítulo porque indica los hechos que llevaron al pueblo a ser desechado por un instante, ¿no? Que era su matanza, ¿no? Un pueblo que llama aquí un devorador de hombres y de niños. Tenaz que tenga ese calificativo el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo así? Sí. Asesino. Se volvió un pueblo que, al igual que las prácticas de los extranjeros, incluso peor que ellos, se había vuelto, pues pasaba por encima de su propio pueblo, ¿no? Es de esos calificativos que uno a veces escucha de su propia nación, que he escuchado de mi país y uno dice, uy, qué feo. Pues el Señor se lo tenía así a Israel, ¿no? Porque como dicen por ahí, bueno, es que hay países que tienen guerras con otros países, pero nuestro país que tiene guerra contra sí mismo, ¿no? Tantos años de secuestros, de matanzas, de terrorismo, y ahora la guerra es contra los corruptos, contra los que le quitan al necesitado. Pues esta es una historia de no terminar, que ya aquí se denunciaba del pueblo de Israel. Y por eso el Señor los desechó y los esparció, pero también se cansó de que entre las naciones, por su comportamiento, el nombre del Señor fuera vituperado. Él dice, así que por causa mía, con tal de que la gente se calle y vea que sí puedo restaurarlos, lo voy a hacer. Es decir, si fuera por mérito, ustedes no merecen ser restaurados. Pero por causa de mi nombre, dice el Señor, lo restauraré. ¿Y cómo lo hace? Pues vea, maravillosa obra, que es la que, otra vez insisto, quiero que entendamos todos en Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a volver a leer. 24. Yo os tomaré de las naciones. Yeshua dijo, vayan a las naciones, ¿no?
y os recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país. ¿Qué es esto de traernos a su país? O sea, que nos vamos a tener que ir a viajar hasta Jerusalén. No, es el reconocimiento de que somos su pueblo, que somos hijos de Israel, que somos hijos de las promesas, que estuvimos lejos, pero somos llamados a estar cerca. Como dijo Yeshua, mi Padre busca de todo lugar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no tendréis que adorar aquí o allá. ¿Y qué iba a hacer? ¿Para qué nos va a traer hacia él? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Un, 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 un dato importante que nos hace, digamos, relacionar con qué esto. ¿Esto con qué se relaciona? Os esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto, ¿a qué se relaciona directamente? Así sea de una manera superficial, pero directa, con el bautismo, con la tevila. Los llamo de lejos y sean bautizados. Este bautismo físico representa la intención de nuestro Padre, que se anuncia desde los profetas, en limpiar nuestro camino. Como el Señor le dice, Pedro le dice, maestro, límpiame todo. Pedro, tú ya estás limpio, pero esto que estoy haciendo no lo entiendes aún. Pero es importante. ¿Qué? ¿Que le limpie los pies? ¿Será que es algo tan, digamos, lo superficial, aunque grande, lo que estaba pasando ahí? Era algo mucho más profundo. Era algo mucho más profundo. Y es lo que a veces pensamos que, listo, el agua me limpia, pero yo me vuelvo a ensuciar. Pues hay un propósito mayor. ¿Cuál es? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Se trata de un cambio, dijo Yeshua. Es necesario que nazcas de nuevo, nacer de nuevo. No solamente, ojo, no solamente, o sea que sí es necesario, no solamente de agua, sino también de espíritu. El nacimiento de agua y de espíritu, aquí un dato que se nos da con agua limpia y con espíritu. O sea, se menciona desde el profeta Ezequiel, ya lo estamos leyendo. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo. O sea, Él nos pasa por una purificación que esto en otras palabras, ¿cómo se le llama? Arrepentimiento. Este es el bautismo del arrepentimiento. Es el que precede al bautismo del Espíritu. Es decir, una persona que es bautizada en agua es una persona que tiene la intención genuina de cambiar y por lo tanto puede ser bautizada en Espíritu. Vemos el orden, la lógica. Una persona que decide abandonar sus ídolos, su conducta detestable, abominable, por la que el Señor dice, te quiero lejos, pues dice, no, Señor, perdóname. Quiero limpiarme, perdóname. Y va a las aguas como aquel leproso que está vuelto a nada y dice, pero yo quiero ser limpio. El Señor le provee aguas para ser limpio. ¿Qué es esto? La palabra. Por eso dijo Yeshua, hagan lo que dice Moisés, lo que dice. Es que así es como se limpia usted. Así es como usted que era ladrón, pues ya no lo sea. Así es como usted que es adúltero, pues ya no sea más adúltero. Así es como usted que es una persona que detesta a Dios, pues pueda conocerlo. ¿Cómo? Pues escuche lo que Él ha dicho, sus mandatos. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Así que por medio de la limpieza de agua, por esta, ¿cómo se le llama esto? Por esta, sí, pero lo que esto representa, ¿no? Por esta alegoría, con algo tan sencillo como lavarnos, se representa la intención del Señor de lavarnos, pero aquí de adentro, ¿no? En nuestra conducta. Como pasando por aguas purificadoras. Con una persona leprosa, llena de inmundicia y sales perfecto. Esto se da por el lavamiento de su palabra. ¿Pero eso cómo se le llama? Primer bautismo. El bautismo de el arrepentimiento. El bautismo de aguas. Eso es lo que representa. El bautismo de Juan. Y luego de esto, ¿qué va a pasar? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y por eso entendemos por qué el pueblo de Israel tuvo dos pasos de las aguas. Dos bautismos. Uno saliendo de Egipto al desierto y otro saliendo del desierto a la tierra prometida. Dos bautismos. Ahí es donde, otra vez les digo, uno empieza a aprender cada vez más. Claro, y es que es diferente. Ellos salen al desierto, pero corazón duro. Como un primer bautismo, ¿no? Pues sí voy. Pues está bonita. ¿Quién quiere recibir al Señor? Alce la mano, yo. Así como pues, como que sí.
pero no es genuino, no es tan profundo como se espera. Pero sí hay un proceso para ser limpiado, ¿no? Pasan en el mar y en el desierto el Señor les enseña. Después pasan Pero por ¿quién otras. pasa el próximo, Jordán? ¿Quién pasa el próximo río? Los que creyeron. Los que fueron transformados por la obediencia. No perfecta quizás, pero lo suficiente como para no volver atrás. Suficiente para decir, pues iré a la tierra prometida. Es que si vemos el Señor, lo que el Señor hizo que se molestase con el pueblo, no era que pecara, porque el Señor sabe que su pueblo peca, era su incredulidad, cosa de la cual dice el Señor, sin fe, dice un apóstol, sin fe es imposible agradar al Señor. No, o sea, es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Es como el renuente, el que dice, como cuando vas a hacer un negocio y esa persona es negativa mal, y dice, pues, no, ¿para qué? Aquí siempre va a estar imposible avanzar porque esa persona no va a querer. O como un hijo o una persona rebelde. O sea, una cosa es el equivocarse, el intentarlo y caerse, ¿no? El niño aprendiendo a caminar y se cae, se cae, se cae, se cae. Y eso que te desespera a ti como papá. O te da más ganas de ayudarlo a que se levante, ¿cierto? Pero otra cosa es el niño que se tira en el piso y hace pataleta. ¿Sabe qué le da ganas a uno de papá? Darle unas cuantas nalgadas. Es diferente, ¿no? Es diferente, es un tema de actitud. Y eso es lo que pasó. El pueblo que pasó al desierto dijo, no, yo me quiero regresar. Y dijo, no tengo fe, no quiero. El Señor le dijo, pues, ok, regresa, muere. Pero el pueblo que fue obediente dijo, pues yo quiero. Y aunque no fue perfecto, porque es que no lo fueron, cruzaron a esto nuevo, ¿no? Y esto otra vez como una alegoría de las cosas venideras y las cosas que se siguen viendo y descubriendo en la escritura. Entonces un primer paso es el lavamiento por la palabra, por el reconocer la escritura, por el aprenderla, entender qué dice. Pero dice, a ti que estás buscando, dice, te daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor promete. Y esto es de lo que dice Yeshua, la promesa de mi Padre. O sea, veámoslo así, entendámoslo así, es una promesa. Es algo que está esperando por nosotros. Es algo que está esperando por un reclamador, alguien que diga, pues yo quiero eso. Porque es una promesa del Padre. Yeshua lo menciona así. La promesa de mi Padre va a venir a ustedes. ¿Cuál es? Tendrán un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es que ya no vas a ver las cosas de la misma manera. Así como el Señor cuando se molesta dice, sabe que usted es muy terco, lo voy a hacer incluso más terco. Como le hizo con el faraón, como le hizo con Nabucodonosor y con algunos reyes de Israel, también lo hace en el sentido contrario. Si tú insistes en reconocer al Señor, en hacer su voluntad, ¿sabes qué va a hacer Él? Va a enviar su espíritu sobre ti para que le conozcas de verdad. Va a hacer que esto no sea exterior, vano, religioso, sino se va a convertir en un espíritu de vida, vivificante dentro de la persona, ¿no? Como dice Yeshua, aguas de vida brotarán desde dentro del ser de esa persona, desde adentro. Ese es el espíritu del Señor. ¿Qué es? Pondré un corazón nuevo y espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, voy a ablandarles esa dureza, esa arrogancia, esa dura cerviz que tienen, los haré humildes y sencillos. Y Yeshua dijo, benditos los mansos, benditos los pobres en espíritu, benditos los que lloran. Y exaltó la debilidad humana en ese pasaje, de una manera muy interesante. Y ustedes son benditos porque serán consolados, porque serán satisfechos, porque serán llenos, porque serán llamados hijos de Dios. Y dice, es muy hermoso ver cómo la humildad y la humillación hace que realmente seamos grandes. Nuestra grandeza, como dice Pablo, está en Él. Mi grandeza, mi gloria es Yeshua. Así que 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo, que hemos estado mencionando tanto. ¿Sí? Ay, ¿cuál es el Espíritu Santo? Pues aquí lo dice. Pondré de vosotros mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vea, propósito otra vez. Para aprender algo hay que identificar la lógica que detrás, que para qué sirve, qué hace. Yeshua dijo que nos enviaría su espíritu ¿para qué? Les enviaré mi espíritu, dice, el espíritu de verdad prometido, los enviaré. ¿Para qué? Para que recordéis todas las cosas que os he hablado. Es importante que no menospreciemos ninguna palabrita, porque esas palabras son la clave siempre para entender el asunto. El Espíritu Santo para que ha sido prometido, para que realmente alcancemos la verdad y no seamos perdidos pues en el engaño y en la mentira, que como vemos es fácil que se camufle como verdad. ¿Qué hará el Espíritu? Guiarnos a la verdad de la obediencia en fidelidad, en una emunaj perfecta. Así que anhela el Espíritu del Señor, porque el Espíritu es el único que puede hacer que en tu vida realmente haya una vida por causa de la obediencia. El apóstol pone en paralelo dos pasajes, que dice la Escritura, haciendo esto, viviréis por ellas, ¿no? De los mandamientos. Y también menciona, porque el justo por la fe vivirá. Así que la fe y la obediencia están relacionadas de una manera muy íntima. Son ejad. La fidelidad y la obediencia son ejad. No están separadas. ¿Cómo es posible esto? Porque somos perfectos, eh, llenos de obras y todo eso. No es así. Es más allá, es algo más profundo. Se trata de la comprensión. Se trata de una obediencia que, como dice Pablo, la lucho. Me cuesta, pero la hago. O sea, pero la intento. ¿Por qué? Porque con mi mente sirvo a mi creador. O sea, es que no se trata de evadir nuestra realidad, de hacernos personas que no somos. O sea, imposibles más bien. Sino se trata de la sinceridad de quienes somos. Y entonces, por lo tanto, decir, necesito a mi Salvador. Necesito cambiar. Necesito doblegar mi vida a algo mayor, ¿no? Se trata de la sinceridad. Eso es algo que puede hacer el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Dice un pasaje. Porque nadie conoce el Espíritu del hombre, sino el Espíritu del Señor. Así que una persona que realmente tiene el Espíritu del Señor, o como dice el pasaje, ha sido bautizado por el Espíritu, es una persona que entra a ese ámbito del discernir las cosas. Es alguien que no se estanca con el yo ya hice. Digo que es un estancamiento porque hay gente que se siente satisfecha porque hizo. Y tampoco basta ahí. Yeshua nos enseñó que es mucho más profundo. Y se trata de algo que pasa aquí en lo profundo del ser. Es un amor profundo por el prójimo. Es un amor profundo por nuestro Padre. Es una comprensión de las cosas celestiales. Las cosas no se nos quedan ahí en parábolas meramente, como cebo para el pueblo, no. Es, es, el, es el ejemplo que he puesto por ahí, creo, en alguna ocasión, y es el, tú puedes decir, hoy comí, se cayó un espejo, es el tema de, hoy puedes haber pasado tu día y decir, comí, ¿y qué comiste? Lo de siempre, de pronto, un pan con un chocolate, y estuvo sabroso, ¿cierto? Pero no es lo mismo que disfrute la comida, ¿no? No es comer por comer, sino es disfrutar lo que comes. Esa es la diferencia entre el obedecer la ley y obedecerla con fe. No es hacer por hacer, es hacer porque lo amas, porque lo disfrutas, porque hay temor de Dios en tu vida. Ese es el propósito del Espíritu, cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Es decir, algo que tiene sentido, una fe racional, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Este es vuestro culto racional, que os entreguéis como sacrificios vivos delante del Señor. ¿Y qué hace este espíritu? Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues más claro no puede ser. Para los que piensan que con el nuevo pacto la ley queda abolida, pues todo lo contrario. El propósito del nuevo pacto es renovar el pacto. Un pacto que se había roto. Porque el pacto no funcionaba. No, porque aquellos con quienes hizo el pacto no fueron capaces de cumplirlo. Así que el Señor lo renueva diciendo, pero ¿sabes qué?
vamos a hacerlo así. Si tú me buscas, si tú te arrepientes, si tú pasas por las aguas, pondré mi espíritu sobre ti para que entonces entiendas, comprendas y te sea imposible abandonar este camino. El Señor nos da una promesa y es que si le amamos, si le buscamos, no seremos apartados. Yeshua lo dijo, ¿no? Yeshua lo dijo, el que me niega, yo le negaré. El que, o sea, Él nos dice, así como tú te comportes con el Señor también hará contigo, en el sentido de, si tú perdonas a tu prójimo, así el Señor te perdonará. Así como la regla de oro, ¿no? Haz con los demás como quieres que se haga contigo. Es decir, debe haber demostración de intención, por lo menos. Por lo menos. Cuando hay la intención de cambio, todo es posible. Pero cuando eres renuente y eres duro de corazón, pues es porque no tienes el Espíritu del Señor. Así que pídelo. Pídelo. Eso es lo que nos va a enseñar Hechos. Que lo puedes pedir. Que hay Espíritu. Que la promesa está viva. Que la promesa es genuina y es real. ¿Para quién? Para el que ha oído del Mesías. Para el que ha oído de la palabra y no sabe realmente hasta dónde ir, qué hacer. Pues este es el tratado de Lucas, oh Teófilo, para que sepas de las cosas. Para que te enteres de lo que ha sido enseñado, de que es verdadero. ¿En quiénes? En los que proceden con fe. Así que el propósito finalmente de este pasaje en el 28 dice, me seréis entonces por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ese es el propósito de toda la escritura. Que tú seas llamado pueblo del Señor, hijo suyo, y que Él sea llamado tu Dios. Pero esto cómo es posible? Cuando hay una relación profunda en el corazón con Él, por medio de la obediencia en la fe, que su Espíritu pone en nosotros como un don y como un mandato. Así que, si entendemos, la promesa del Espíritu es bien antigua. Y la verdad es que solo les he citado un pasaje de varios. ¿Qué hora es, compadre? ¿Cuánto llevamos, más bien? Es que el tiempo no me da, así que voy aquí a volver a Hechos un instante. No, ¿saben qué? Vamos a terminar con este tema del espíritu y dejamos para lo siguiente lo que continúa, porque es que es importante finalizar esta parte. Ahorita va a mencionar aquí el tema en Hechos versículo 6, la ascensión y la elección del sucesor de Judas, y no quiero leerlo ahí de corrido. Entonces vamos a leer otros par de pasajes de Ezequiel y con esto vamos terminado por ahora el tema del espíritu, porque se va a retomar muchas ocasiones en el libro de Hechos, pero sí es importante que veamos bien esta promesa de dónde viene. ¿Cómo así que la promesa de mi padre? Ok, vamos a otra vez, capítulo 37 de Ezequiel. Es que en Ezequiel se va a mencionar, es el libro que más menciona la promesa del espíritu. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo la ve? Otra vez, ¿cuándo vas a vivir? Cuando el espíritu del Señor esté en ti. Aunque estés seco como un hueso por allá de dinosaurio, ya fosilizado, no importa. Si el Señor sopla, aunque esté muerto, vivirá. Y ese espíritu es un soplo, ¿no? Como ese soplo fuerte que acaba de tumbarnos aquí un espejo. Se filtró un chiflón, como dirían los abuelos, y nos tumbó aquí un espejo que estaba colgado. Así, se siente como una brisa, como la que los apóstoles van a vivir en lo próximo del capítulo 2 que leamos. Y es que un gran ventarrón se entra espíritu, ¿no? Y les hace hablar nuevas lenguas. Dice aquí entonces, les dijo, ¿vivirán estos huesos? Le dice, profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos, y aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré eso subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Espíritu, otra vez pensando en Adán, ¿no? Que sopló sobre él
su aliento divino, su espíritu, y vivió. No nos damos cuenta que desde el principio ha estado marcado el propósito de ser humanos, y es que su espíritu mora en medio nuestro, en nuestro ser, en nuestra propia existencia. Profeticé pues como me mandó el Señor, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí que un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré aquí que tendones sobre ellos, y carne subió a la piel, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre los muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre los pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos destruidos del todo. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. Y aquí que abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh. Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yahweh. Y lo hice, dice el Señor. Pondré mi espíritu, y viviréis. Clave de Ezequiel: el espíritu del Señor en nuestra vida equivale a vida. Como dice Yeshua, ¿no? Le dice a Marta, Marta, a María, le dice, ¿no crees que yo soy la vida eterna? ¿No crees que una palabra mía basta? Es cuando el tema de Lázaro. Pues el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y esto es lo que se cuenta. ¿Cómo es posible? Sí. Profetiza, hija de hombre, que el Espíritu llene de vida al que está perdido. Em, Leamos otro más. Em, mm, el del nuevo pacto se me perdió. ¿Cuál es, compadre? ¿El del nuevo pacto? Sí. No está ahí. Es Jeremías 33. Pero ni siquiera también hay uno, sino que no. ¿31? Ah, yo ya está muy adelante. Jeremías 31 dice: para allá. Jeremías 31, 27. Bueno, dice: en el libro de Jeremías, capítulo 31, desde el 27, dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirás más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera, y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Literalmente lo que dijo Ezequiel. ¿Qué dijo Ezequiel? Lo mismo que dijo Jeremías. ¿Qué? Que daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Cómo lo hará? Dice Yeshua, la promesa de mi Padre. El Espíritu del Señor llevándonos a la verdad. Y entonces seremos
su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Cómo pasará? 34. Ninguno enseñará más a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque me conocerán todos, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna, las estrellas de la luz de la noche, que parte el mar, braman sus ondas, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaron estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pasaje muy importante. Así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorar de abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Aquí vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada. Bueno, hasta ahí. Aquí no mencionó el espíritu, pero sí menciona lo mismo que Ezequiel, solamente quería darle más argumentación. ¿Por qué? Porque aquí le dan título, un nuevo pacto. Y pues con Yeshua y su espíritu, pues justamente hablamos de eso, de un nuevo pacto, hecho en su sangre. ¿Con qué propósito? Escribir en nuestro corazón la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Pues comprender que es la voluntad divina. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Eso es la verdad. Las palabras del Señor son verdad. ¿Para qué? Para que vivamos. ¿Qué intención tiene el Señor con todo esto? ¿De qué le damos al Señor al obedecerle? ¿Eso en qué lo beneficia a Él? En nada. Es que la gloria de Él está en que nosotros seamos conformados a su imagen. Entonces daremos gloria a su nombre. Es decir, con tu obediencia, literalmente, pues Él no se beneficia en nada. Pero sí, en tu fe, das gloria a su nombre, porque tus hechos hablan de Él. ¿Me hago entender? Hablan de su poder, hablan de que de que sus palabras son suficientes para transformar a una vida, digamos, muerta, más que vida, a un muerto lo puede traer a la vida. Sus palabras, su soplo, su verdad. Así que la mayor evidencia y testimonio que podemos dar de Yeshua es la transformación. De eso se va a tratar Hechos. De uno que perseguía a hombres creyendo que eso era la fe, transformado a amarlos hasta morir también por causa de esa fe. Es la transformación de hombres que serían llamados entonces mártires. Un testigo del Mesías es aquel que está dispuesto a poner también su vida por sus hermanos. Quiero que aprendamos eso. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga y gracias por habernos acompañado con esta introducción y primera parte del capítulo 1 del libro de Hechos. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Pues así al Padre puedo hoy decir, me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir, Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer